La fuerte migración de venezolanos crea severos problemas en los países hermanos de América del Sur. En el Perú tenemos reacciones diversas. Dado que Chile está exigiendo una visa para los venezolanos, pues se amontonan en la frontera peruano-chilena nuestros compatriotas, creando allí una situación bastante incómoda. Situación incómoda que termina derivando en no pocos casos de xenofobia. Vamos hasta la ciudad de Lima a conversar con Carlos Escul, quien es el eh, representante diplomático designado por el gobierno interino de Juan Guaidó. Carlos, gracias por concedernos estos minutos en conexión. Hola César. ¿Qué está pasando en la frontera con Chile? Sí, bueno, mira, efectivamente desde que se aplicó el visado en Chile, había una gran cantidad de personas que digamos que estaban en tránsito, ya estaban dentro del territorio peruano para pasar hacia Chile y esa medida, digamos, fue un día para el otro y por supuesto un gran grupo de personas que, digamos, ya tenía pensado o por lo menos ya pasar al territorio chileno, digamos, se quedó estancado en la ciudad de Tacna. Tacna es la ciudad, digamos, más al sur del Perú, es la ciudad fronteriza con Chile y ahí hay un consulado chileno, digamos. Entonces muchas personas, digamos, al ver que necesitaban el visado, digamos, se acercaron al consulado para tratar de hacer las gestiones. Claro, ¿qué es lo que sucedía? Que muchos de los requisitos a muchos de nuestros connacionales se les hacía muy difícil conseguir. Tales, hay una cantidad importante de personas que estaban, por ejemplo, sin pasaporte y otras personas también que, por ejemplo, los antecedentes apostillados, digamos, una cantidad de requisitos que se les había hecho difícil cumplir. Y ahorita lo que está sucediendo es que hay un gran número de personas. Había un último censo, digamos, que hicieron las mismas personas, digamos, que se organizaron ahí, los mismos venezolanos, que hablaba alrededor de 112 familias, ¿no? Había muchos menores de edad, muchas mujeres, y eso hacía que la situación, digamos, todavía sea algo complicada. Porque, bueno, digamos, la mayoría, yo tuve la oportunidad de estar hace 2 semanas en Tacna, estuve en la frontera, pude conversar con ellos, y había muchísimos casos, ¿verdad?, de reunificación familiar, de personas que se querían reunirse con su familia, y por supuesto eso hacía que el tema fuese algo complicado, porque también había muchos menores de edad, y digamos ahí lo que se está solicitando formalmente, y también lo está solicitando nuestra embajadora guarequena en Chile a través del gobierno chileno, es ver cómo se puede agilizar, digamos, este proceso de reunificación familiar. Digamos que las madres, los niños, digamos, se puedan reencontrar, digamos, con sus parejas, esposas, esposos, también en Chile, o los niños con sus padres. Y digamos, ese es el tema más complicado. Pero también, digamos que el tema de la cooperación internacional que ha crecido en Perú para atender esta crisis migratoria, digamos, la mayoría de esa cooperación de esas agencias de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja, de las distintas organizaciones internacionales que hacen vida en Perú, estaban, digamos, localizadas en la frontera con Ecuador, porque ahí había un gran flujo migratorio. Y en Tacna, en esta ciudad, la verdad es que no dio presencia a veces para atender esta crisis migratoria. Lo que nosotros hemos solicitado Sí. como Embajada de Venezuela es que haya presencia de estas organizaciones para por lo menos paliar esa situación, ¿no? ¿Cuántos venezolanos están en este momento en esa situación en Tacna? Porque dijiste 162 familias aproximadamente, ¿no? 112 familias. Mira, 112 estamos, familias. sí, sí, ¿Y en estamos total hablando de, cuántos? Ujú. sí, estamos hablando, mira, había alrededor, eso ha variado, ¿no? Porque, digamos, algunas personas han desistido, un pequeño grupo ha logrado pasar, pero estamos hablando que hay alrededor más o menos había 300, 400 personas aproximadamente, ¿no? Y es un número que fluctúa, ¿no? Depende también de la situación. Pero Ujú. lo que preocupa ahí es que, claro, la situación en la que están, ¿no? Porque muchas personas, digamos, estaban prácticamente durmiendo fuera del consulado chileno. Ya hemos visto que incluso hay unas carpas, digamos, que hay presencia también de algunas autoridades ahí. Y Sí. lo que, digamos, el gobierno regional de Tacna, de esa localidad, estaba, digamos, analizando, era ver dónde se puede relocalizar estas personas mientras podían hacer sus gestiones, ¿no? ¿Qué has adelantado en este sentido con el gobierno peruano? Mira, yo creo que una de las cosas también es hablar con el gobierno peruano primero y con el gobierno chileno para ver si se podía aprobar alguna manera, alguna medida de decreto de vulnerabilidad. Algo que se hizo, por ejemplo, con el gobierno peruano cuando se aplicó la visa humanitaria fue que se logró que el gobierno peruano por lo menos aplicara un decreto de vulnerabilidad, es decir, que las personas mayores de 60 años, niños menores de edad que vengan a reencontrarse con su familia, mujeres embarazadas o mujeres con niños, pudiesen pasar al territorio peruano sin la necesidad de visa o pasaporte, que digamos eso por lo menos ayuda a aliviar la situación. Y una de las cosas que hemos solicitado también al gobierno chileno
era para ver si se podía tomar alguna medida similar, por supuesto respetuosos de la soberanía y siempre agradecidos por abrir las puertas de nuestro país a tantos venezolanos. Pero lo que yo creo, lo que estamos tratando de trabajar también, primero con el gobierno peruano, mayor presencia digamos, de ayuda en ese sentido, digamos, de organizaciones internacionales que prestan ayuda humanitaria en esa frontera, en el sur del Perú, y también trabajar con el gobierno chileno para ver cómo se le puede dar, digamos, agilizar esos casos de vulnerabilidad, ¿no? Evidentemente, tantos venezolanos en una situación tan precaria producen una incomodidad muy grande en los nacionales. Y eso ha llevado a algunos casos de xenofobia. El último tuvo mucho despliegue porque se hizo viral en redes sociales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carlos? Mira, bueno, la verdad, eso es algo que lamentablemente, digamos, por la creciente migración venezolana en el país se han visto muchos más casos en la región, ¿no? Muchos más casos, digamos, de tensión social por el tema de la migración, lo que ha causado comportamientos como ese. Nosotros, por ejemplo, en las redes sociales hemos visto, digamos, algunos actos y nosotros, digamos, como embajada hemos solicitado la investigación a los organismos pertinentes. Pero tenían falta por concientizar no solo al gobierno central, por supuesto, porque en verdad el Perú ha sido un gobierno muy solidario, ha sido un gobierno amigo, sino también crear conciencia y sensibilizar a las autoridades locales, que es muy importante, muchos alcaldes, digamos, gobernadores, en el caso del Perú, sobre cuáles son en verdad las oportunidades de la migración venezolana, que la migración venezolana no es enemigo, que la migración venezolana no viene a hacer daño ni quitarle trabajo a nadie, que simplemente son personas que están huyendo de una crisis humanitaria tremenda y lo que necesitan, lo que están buscando es una oportunidad para trabajar. Si tú ves cómo se compone la migración venezolana, estamos hablando que casi el 50% tiene, por ejemplo, título, en el caso del Perú, tiene título universitario técnico. Y hay muchos profesionales que están en economía informal. Entonces, más del 80% de los migrantes venezolanos no tienen un contrato de trabajo. Y una de las cosas que estamos trabajando con el gobierno peruano y que el gobierno peruano ha mostrado un interés es cómo incorporar a esos profesionales, muchos médicos, ingenieros, enfermeras, digamos, carreras que a veces son muy necesarias en los países, en cualquier país, donde normalmente a veces pueden existir brechas, en cómo incorporarlos y formalizarlos en la vida económica y social de este país. Y a nosotros nos interesa mucho porque es una forma también de cuidar nuestro capital humano, ¿no? ¿Cuántos venezolanos aproximadamente hay ya en el Perú, en total? Mira, estamos hablando de que hay más de 830.000 venezolanos. Es el segundo país después de Colombia con más migrantes venezolanos en la región. Y por supuesto eso hace que sea una migración importante, ¿no? La gran mayoría, digamos el 80% de esta migración está localizada en Lima, en la capital, en Lima y el Callao, digamos que es la capital. Y por supuesto uno de los retos que tenemos y estamos trabajando es también presentarle al gobierno peruano propuestas de cómo estos venezolanos pueden aportar también muchísimo en provincias y en regiones del país, ¿no? Pero también ver cómo en materia tributaria, en materia también de legislación, los venezolanos, digamos, porque digamos, hay muchos impuestos, a veces hay muchas normas, que se hace difícil al extranjero en general formalizarse, ¿no? Y es crear esas oportunidades para que ellos se puedan también formalizar e incorporarse a la vida económica del país. Están todos al tanto, supongo, de que la situación se va a agravar, porque en la medida en que la situación en Venezuela no mejora, todas las proyecciones hablan de un crecimiento notorio, importante de esa migración. Muchos irán también al Perú. En cualquier momento hay más de 1 millón de venezolanos ya allí, ¿no? Sí, César, y yo creo que ahí lo que tenemos que concientizar, como tú lo decías, ya han sido 4 millones de venezolanos según las Naciones Unidas que han salido de nuestras fronteras de Venezuela. Y por supuesto eso hace que sea la segunda crisis migratoria más grande del mundo después de Siria. Yo creo que parte de nuestro trabajo como embajadores es que los gobiernos, que el mundo entero entienda también la dimensión de esta crisis. No estamos hablando de cualquier crisis migratoria, que la gente sale a un estado de vulnerabilidad, sobre todo estas últimas olas migratorias, tremendo, y que nosotros tenemos que trabajar con los gobiernos locales y la cooperación internacional para atender esta migración, pero sobre todo también es un llamado, digamos, una alerta para el mundo, porque ya este tema de Venezuela ha demostrado que es un tema de seguridad regional. Es decir, que ya más de 4 millones de personas salgan. Es decir, esto quiere decir el daño, es una muestra del daño que le ha hecho Nicolás Maduro al país. Es una muestra de la dimensión de la crisis humanitaria que el régimen de Nicolás Maduro ha creado en Venezuela y que nosotros tenemos que seguir presionando con toda la comunidad internacional para que este señor salga, porque ese va a ser el principio del fin de la crisis migratoria. Carlos, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en conexión. Gracias, César.